Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. Mi nombre es Gretel Vega, soy economista especialista en desarrollo sostenible y laboro para el Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, y hoy estaré a cargo de la moderación de este evento tan importante. Bueno, para iniciar agradecemos que por favor mantengan los micrófonos en silencio y cuando tengan gusto de hacer preguntas, favor hacerlo en el espacio que van a encontrar abajo que se denomina preguntas y respuestas, que fue confeccionado precisamente para que puedan realizar ahí las preguntas por parte del público que hoy nos acompaña. Inicio dándoles una cordial bienvenida al webinar Presupuestación, Inversión y Finanzas para el Desarrollo Sostenible, y agradezco a cada uno de los panelistas y de las personas que nos acompañan hoy aquí. El ICAP se encuentra trabajando en una alianza estratégica con la Bolsa Nacional de Valores. Parte de ella es el desarrollo de este tipo de eventos en el que pretendemos transferir conocimientos a los diferentes actores del sector público y del sector privado sobre diferentes iniciativas, diferentes posibilidades que el sistema financiero y el mercado de capitales ponen a disposición para desarrollar proyectos sostenibles. Por ello, para dar la bienvenida oficial, le pido a los señores don Osvaldo de la Guardia, director del ICAP, y al señor Ricardo Hernández, director general ahí de la Bolsa Nacional de Valores, que por favor ofrezcan unas palabras, para lo cual cada uno cuenta con 2 minutos. Don Osvaldo, iniciamos con usted. Adelante, por favor. Buenas tardes, Gretel Vega Arce, especialista en desarrollo sostenible del ICAP, moderadora de este panel. Señor Ricardo Hernán, director general interino de la Bolsa Nacional de Valores. Señora María Brenes, directora de negocios y relaciones corporativos de la Bolsa Nacional de Valores. Señor Francisco Javier Urra, jefe de operaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, representación en Costa Rica. Señor José Francisco Pacheco Jiménez, consultor económico y ex viceministro de Hacienda, directivo del Banco Central de Costa Rica. Señor Marvin Rodríguez, gerente general corporativo del Banco Popular. Estimadas y estimados amigos del ICAP, sean todas y todos bienvenidos en nombre del Instituto Centroamericano de Administración Pública, organismo internacional del Sistema de Integración Centroamericana, a este espacio de reflexión y análisis. Por más de 67 años, el ICAP ha trabajado en la formación del recurso humano regional, generando investigación y brindando asistencia técnica a los gobiernos de Centroamérica. En este momento nos encontramos de cara a un proceso interno de elaboración del Plan Estratégico Institucional para el próximo quinquenio, y para nosotros es de gran importancia generar alianzas estratégicas de alto nivel que nos permitan desarrollar capacidades y conocimientos. Con este espacio de diálogo, el ICAP busca sensibilizar sobre la urgencia de invertir y trabajar por los objetivos de desarrollo sostenible y dar a conocer experiencias de la primera emisión de bonos verdes en Costa Rica para fomentar el uso de este tipo de instrumentos de financiamiento. En este sentido, y en el marco de impulsar la modernización de las administraciones públicas regionales, hoy quiero destacar el apoyo de la Bolsa Nacional de Valores, con quien en un futuro próximo estaremos firmando un convenio para trabajar conjuntamente temas de finanzas sostenibles a través de un programa ejecutivo sobre este tema. Desde ahora, muchas gracias por aceptar ser nuestros socios en este proyecto tan innovador en la región. Además, quiero agradecer a los panelistas por su tiempo y disposición para compartir su vasta experiencia y conocimientos con todos los presentes en este evento. Muchas gracias y éxitos. Muchas gracias, don Osvaldo. Por favor, don Ricardo, sírvase a dar sus palabras. Muy amable. Buenas noches a las autoridades del Instituto Centroamericano de Administración Pública, a las autoridades del banco, por supuesto a los señores panelistas, donde está también nuestra apreciada directora de negocios y relaciones corporativas, y a la señora Gretel Vega por su actividad de moderación en esta noche. No me queda más que desearles a todos que aprovechen la experiencia que se viene a compartir esta noche para la Bolsa Nacional de Valores. Ha sido un desafío involucrarse
en el tema de las finanzas sostenibles, porque en realidad históricamente el mercado de capitales había tenido una participación limitada y marginal. Recordemos que tradicionalmente estas inversiones se realizaban dentro de lo que se llamaba los productos no reembolsables o los créditos no reembolsables. Evolucionar a un proceso donde vamos al mercado de capital, donde hay que presentar un proyecto que sea potable para los inversionistas, donde el proyecto tiene que generar un flujo de caja y una rentabilidad para los inversionistas, es producir una revolución, toda una modificación de lo que van a hacer ahora las finanzas sostenibles. Entonces nosotros como organizador de mercado y por supuesto como uno de las instituciones que motivan el desarrollo de nuevos productos, no se esperaría menos que nos involucremos. De hecho, hemos estado participando en la proposición de soluciones a nivel legislativo, a nivel de reglamentario, un poco para propiciar y promover que efectivamente lleguemos a ser un mercado donde los bonos sostenibles sean parte de la oferta que se le da a los inversionistas. Entonces, no me queda más que desearles lo mejor. Quedan en buenas manos esta noche los participantes y por supuesto que estaremos con el ICAP muy pronto firmando un convenio que nos permita establecer un programa mucho más ambicioso de capacitación en materia de finanzas sostenibles. Buenas noches y cuentan con nuestro apoyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Ricardo. Muchísimas gracias a ambos directores por sus palabras y por impulsar el desarrollo de iniciativas estratégicas que a su vez permiten generar una transferencia de conocimientos muy importantes para el ICAP. A continuación, entonces, tengo el gusto de presentarles a cada una de las personas expertas que escucharemos en esta noche, de quienes estoy segura que aprenderemos muchísimo. Agradezco a cada uno de los panelistas asegurarse de que sus cámaras se encuentran encendidas. Por favor, creo que todas las tenemos encendidas. Doña María Brenes, doy inicio con ella, es economista, es máster en dirección de empresas y máster en banca y mercado de capitales de la Universidad de Costa Rica. Adicionalmente cuenta con una especialización en dirección de proyectos del Instituto Tecnológico de Costa Rica y en gestión de la innovación de la Universidad de Salamanca en España. Es egresada del programa Women Executive Leadership Program del INCAE. Se ha desempeñado en diversos cargos en la banca comercial, Banco Central, Superintendencia General de Valores y la Bolsa Nacional de Valores. Ha liderado varios proyectos estratégicos en el mercado de capitales y actualmente es la directora de negocios y relaciones corporativas de la Bolsa Nacional de Valores. Muchas gracias, María, por estar hoy aquí presente en este evento. Javier Francisco Urra es el jefe de operaciones del Banco Interamericano de Desarrollo en la representación de Costa Rica, responsable del programa y cartera de operativos del banco por un monto de más de $2.000 millones. Con anterioridad se desempeñó en distintas posiciones: jefe de operaciones de la representación de Barbados, coordinador de país de Bolivia, Colombia y Perú en la gerencia de países andinos, especialista senior en gestión pública en la representación en Brasil, especialista en gestión pública en la representación en Perú y Research Fellow en la oficina de la presidencia. Antes de incorporarse al BID, trabajó en Banco Mundial y en la UNESCO. Cuenta con una maestría en Administración Internacional por la Universidad de Panteón, la Sorbonne, de París, primero en París, Francia. Una maestría en Servicio Exterior y Desarrollo Económico por la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. y una licenciatura en Administración y Gestión Pública por la Universidad Complutense de Madrid. De nuevo, bienvenido, don Javier, y muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Don Marvin Rodríguez es el gerente general corporativo del Banco Popular. Él cuenta con un máster en administración de empresas con énfasis en finanzas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Además, cursó los programas de administración bancaria y de alta dirección bancaria del INCAE Business School. Cuenta con una trayectoria de más de 30 años en el sistema financiero nacional, ejerciendo funciones como gerente general del Popular Pensiones, subgerente general de Banco Catay de Costa Rica y gerente de crédito corporativo del Banco Internacional de Costa Rica, BICSA. Muchas gracias, don Marvin. Y finalmente,
José Francisco Pacheco Jiménez es máster en Desarrollo Económico por el Instituto de Estudios Sociales de La Haya en Holanda. Ha sido viceministro de Hacienda y miembro de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica. Asimismo, el señor Pacheco ha fungido como consultor en temas sociales, ambientales y de gestión pública en más de 35 países en el mundo, particularmente en temas de financiamiento, gestión por resultados y temas conexos. Asimismo, por casi 20 años ha sido profesor universitario, siendo actualmente coordinador de la maestría en Desarrollo Económico de la Universidad Nacional. Nuevamente, muchas gracias, estimada María, estimado don Javier, don Francisco, don Marvin, por estar hoy siendo parte de este gran evento. De esta forma, entonces, damos inicio al segmento de presentaciones por parte de cada uno de los ponentes. Quiero reiterar que las personas que deseen realizar consultas a alguno de los ponentes, agradecemos formular su pregunta en el espacio creado para ello, el que encontrarán en el botón de preguntas y respuestas, indicando, por favor, a quién dirige la consulta. Un compañero del ICAP estará recolectando 5 de estas preguntas a efectos de que los especialistas las atiendan al cierre de todas las presentaciones de los ponentes, donde contaremos con un espacio de 15 minutos para esto, con un tiempo de aproximadamente 2 minutos para cada respuesta. De esta forma, damos inicio con la primera presentación. Iniciaremos en este caso con el señor Francisco Javier Urra. Don Javier, ¿por qué es urgente impulsar el desarrollo sostenible? Cuenta usted con 15 minutos máximo para su ponencia. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Gretel, y un saludo muy cordial a toda España en el día de hoy, a María Brenes, al director de la Bolsa, a todos los colegas que estamos conectados de esta manera remota, aunque creo que todos echamos de menos la presencialidad. También esto nos permite poder tener, veía ahí unos chats que ponían saludos desde Panamá, hay que ver el sentido de la oportunidad, en ese sentido, muy positiva. La pregunta, creo, Gretel, que es particularmente adecuada en este contexto. Estamos viendo en estos días todos los resultados de la conferencia que está teniendo lugar, la COP26 en Glasgow, y realmente el sentido de urgencia, que ya es un sentido de presente. No estamos hablando de un futuro a largo plazo, a medio plazo, estamos hablando de necesidades actuales respecto del desarrollo sostenible, de la lucha contra el cambio climático. ¿Y por qué este año creemos desde el BID que se ha vuelto particularmente más relevante? Porque en conjunción a la crisis climática y a los riesgos del desarrollo sostenible, no podemos obviar el contexto de la situación de pandemia que tenemos en Costa Rica, en América Central, toda América Latina y el Caribe, y cómo esto hace que haya decisiones de política que a veces parece que son divergentes. Si nos ponemos en los zapatos de un ministro de Hacienda, sea en Costa Rica, sea en Panamá, sea en cualquiera de nuestros países, la idea es, si tengo que apostarle a la reactivación económica, ¿cómo es que voy a poder apostarle en ese sentido a la lucha con... Y nosotros desde el banco creemos que esa es una divergencia falsa, una divergencia que se puede superar, porque apostar por el desarrollo y el crecimiento sostenible es apostar también por el crecimiento y la reactivación económica. En ese sentido, desde el banco nos hemos comprometido en el día de hoy, además, ahí les cuento, esto no estaba en ningún talking points porque nos ha llegado por parte de la presidencia del banco, a que en 2023, que estamos hablando de menos de 2 años, porque estamos ya a noviembre del 21, el 100% del préstamo del banco en toda la región se alinee con objetivos de cambio climático. Esto no quiere decir que todos los préstamos vayan a ser sobre cambio climático o lucha por el cambio climático, pero si son operaciones, por ejemplo, en el área de infraestructura, si son operaciones en el área social, todas tienen que tener un alineamiento y un impacto. ¿Cuál es el reto principal? El reto principal es movilizar las capacidades y los instrumentos para poder hacer ese esfuerzo. Y en ese sentido, uno de los grandes desafíos que estamos viendo desde las entidades multilaterales, y lo comentaba nuestro colega en la presentación, es que el área, el sector financiero, sea sector público, sea sector privado, sea Bolsa Nacional de Valores, sea el sector multilateral, nos involucremos, porque los desafíos de financiamiento son particularmente relevantes.
Hay una primera pregunta que yo creo que hemos de hacernos, que es cuando nos referimos al financiamiento climático, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y ahí esa es una frontera que se va expandiendo. Lo que era el financiamiento en el 2010 no lo es lo mismo que hoy en el 2021. De acuerdo a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el financiamiento climático es todo aquel, sea local, sea nacional, sea transnacional o multilateral, que canaliza recursos para la lucha, la mitigación y la adaptación contra los efectos del cambio climático. Entonces, en ese sentido, bueno, la lucha contra el cambio climático o el financiamiento contra el cambio climático es simplemente aquel que se canaliza a través de lo que vemos en la prensa, del Fondo Mundial del Clima, de la conferencia COP26. Y no, realmente creo que está en las manos de todos. Un hito fundamental fue el denominado Acuerdo de Copenhague, que se alcanzó en el 2009, en el cual era en la conferencia COP15, hoy estamos en la COP26. En él, los países desarrollados se comprometieron a contribuir con 30.000 millones de dólares entre 2010 y 2012 para que los países en desarrollo tuvieran acceso a esta serie de recursos. Esto generó una enorme movilización de capacidades y una serie de estructura multilateral para que se pudiera acceder al financiamiento climático. Cuando hablamos de las fuentes y los instrumentos de financiamiento climático, ¿cuáles estamos hablando? Tenemos distintas herramientas en ese sentido a disposición. El primero, y creo que está con nosotros María Brenes, y tuvimos una presentación hace apenas 2 días con los colegas también del ICE, son los denominados bonos verdes, los bonos que son un tipo de deuda emitida sea por instituciones públicas o privadas, en este caso, que a diferencia de otros instrumentos de crédito, prometen el uso de fondos a un fin medioambiental. Entonces, no hay una gran diferencia en el sentido de una emisión de bonos, pero sí tiene una focalización respecto de cuál es la temática. Un segundo instrumento que podemos manejar y que encontramos son los canjes de deuda. Es, por ejemplo, la venta de deuda en moneda extranjera por un país acreedor a un inversionista, puede ser, por ejemplo, una organización no gubernamental, que después se canjea con deuda del país deudor a cambio de desarrollos de proyectos de mitigación y adaptación. Y este es un caso que hemos visto en Costa Rica y que se está realizando, o por ejemplo, que se está haciendo en Brasil, ¿no? Entonces, directamente compromisos de política pública existen estos canjes de deuda. Un tercer instrumento con el cual contamos son las garantías. Son compromisos en virtud de los cuales un garante, podría ser perfectamente el Banco Interamericano, se compromete a cumplir las obligaciones asumidas por un prestatario frente a un prestamista, de nuevo, en el marco de las actividades relacionadas con el cambio climático. El cuarto instrumento, que es el que nosotros como banco más tradicional estamos movilizando, son los préstamos concesionales. Son préstamos, en ese sentido, dedicados a actividades de mitigación y adaptación al cambio climático, que se diferencian de los préstamos tradicionales en la naturaleza concesional del préstamo. En el caso del banco, tanto los plazos de amortización como las tasas de interés son significativamente más bajas que las que podría tener. En ese sentido, tenemos 2 grandes tipos de préstamos. Uno, lo que llamamos préstamos de apoyos de políticas, que son de rápido desembolso. Tuvimos una operación en el 2020 y tenemos otra programada en el 2022 por 230 millones de dólares para el apoyo al Plan Nacional de Descarbonización, que es un caso de éxito. Entonces, realmente, si el país cumple una serie de hitos, en este caso un hito de políticas de descarbonización, el banco desembolsa 230 millones de dólares que son de apoyo presupuestario, con lo cual él puede usar de la manera que mejor considere y de una manera muy concesional. Pero luego hay otra serie de préstamos que a veces apalancamos con recursos del Fondo Verde, del GEF, del GCF, etcétera, etcétera, que son préstamos de inversión a la hora de realizar actividades de mitigación. Y ahí yo les pongo un ejemplo cuando hablamos de cambio climático. No hace falta que ponga, por ejemplo, directamente en los préstamos del banco, préstamo para el cambio climático. Les pongo un ejemplo muy concreto. En todos los préstamos del área de transporte, que tenemos en el país por más de 800 millones de dólares, y cuando vayan por las carreteras muchas veces lo verán, también vemos de otros colegas, como los del BECI, etcétera, pero hemos introducido en lo que son los pliegos técnicos criterios de mitigación, por ejemplo, para el área de inundaciones. Sabemos que por el cambio climático las inundaciones y las lluvias y las tormentas van a ser mayores en Costa Rica, tenemos estudios y entonces esto se traduce en un trabajo sería de adaptación, que se construye
toda lo que es la parte técnica, en ese sentido, adaptado a desafíos que vienen del cambio climático. Entonces, de nuevo, porque si no, a veces, cuando pensamos también en el financiamiento del cambio climático, pensamos mucho en el financiamiento de la mitigación, que son todas las intervenciones que hacemos para mitigar que el cambio climático siga aumentando, ese escenario de limitarlo a 1.5. Esto es importante, pero no podemos dejar de lado el hecho de que hay una adaptación, hay un cambio climático que ya es real, hay unas temperaturas que ya han subido, hay unos cambios en los patrones de lluvia, los patrones de tormentas, de huracanes que se están dando y es necesario que los introduzcamos. Finalmente, el último instrumento que tendríamos serían subvenciones y donaciones. En ese sentido, lo mencionaba hace un rato, tenemos una serie de productos cada vez mayores que son las sumas otorgadas que no son necesarias para reembolsar. Estas, lógicamente, son focalizadas para aquellos países con un menor nivel de renta que no pueden tener entonces un acceso a financiamiento aún siendo concesional. Nosotros, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de compras directas o garantías parciales de crédito, hemos ya participado en la emisión de 22 bonos temáticos de entidades privadas por un monto total de más de 1.100 millones de dólares. Y, por ejemplo, tuvimos esta semana recientemente con los colegas de la Bolsa Nacional el lanzamiento en este caso. Entonces, en definitiva, para ya ir terminando, es esencial apostar por el desarrollo sostenible, es importantísimo trabajar en una visión de largo plazo. Les comento algo que, por ejemplo, estamos desarrollando con el Ministerio de Hacienda, es un estudio respecto del impacto fiscal. ¿Y por qué menciono esto? Porque muchas veces hay que ponerse en los zapatos de la actualidad y para ciertos ministerios de Hacienda, el decir, bueno, yo hago una apuesta, por ejemplo, por la descarbonización y por apostar por los vehículos eléctricos, pero eso en el día de hoy, lógicamente, viceministro de Ingresos me va a suponer una reducción de ingresos fiscales vía, en ese sentido, la gasolina de tanto. Entonces hay que tener una visión de largo plazo para entender que puede haber una reducción de ingresos en el corto plazo, en el inmediato y corto plazo, pero en el medio y largo plazo los rendimientos en términos de beneficios son enormes. ¿Por qué comento esto? Porque muy a menudo, cuando hablamos de cambio climático, se entiende que es simplemente un cambio ambiental. Y hay que ponerse en ese sentido en los zapatos de un Ministerio de Hacienda, de un Ministerio de Planificación, en definitiva del conjunto de operadores políticos que tienen acceso al financiamiento. Lo mismo ocurre, y en ese sentido es muy importante que trabajemos con socios como es la Bolsa Nacional de Valores, que a la hora de que hagamos emisiones de bonos verdes o cualquier tipo de financiamiento, tengan rendimientos atractivos económicos de manera que podamos atraer recursos. En definitiva, hay que mirar a largo plazo, hay que entender que puede haber una inversión en el corto plazo que tenga un retorno que demore un poco más, pero realmente va a ser necesario, y hay que ampliar el conjunto de actores que pueden tener ese acceso a los recursos. Muchas gracias. Las gracias a usted, don Javier. Muy interesante su presentación, don Javier. Sin duda alguna nos da una visión de largo plazo, pero también integral respecto al desarrollo sostenible y todo el tema del cambio climático que este involucra, que provoca analizar sobre la importancia de dirigir los esfuerzos tanto del sector público como por parte de los actores privados hacia la búsqueda de un crecimiento económico, pero que sea sostenible, inclusivo y justo. Para lo cual definitivamente la cooperación que puedan brindar entes como el Banco Interamericano de Desarrollo resulta crucial. Entonces, además, se suma a esto la gran noticia que nos da hoy sobre los lineamientos que continuará en adelante el banco para las operaciones de crédito a futuro. Muchísimas gracias, don Javier. Seguidamente escucharemos la presentación de don José Francisco Pacheco. Buenas tardes de nuevo, don José Francisco. Tiene usted máximo 15 minutos a partir de este momento. Le agradezco presentarnos su visión sobre la necesidad de transformar las finanzas públicas hacia modelos orientados al desarrollo sostenible. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias. No sé cómo hago para compartir la presentación. ¿La comparto yo? Sí. Sí, por favor. Sí. Muy bien. Perfecto.
Ok, creo que ahora sí, sí logra ver. Así es. Bueno, Adelante, don José Francisco. muchísimas gracias de nuevo por la invitación y a todos los compañeros panelistas y a todo el público que está ahí viendo con detenimiento esta discusión que pues promete ser interesante. A mí en lo particular me interesa conversar inclusive, si bien desde la óptica de lo costarricense y de muchos de los retos que tenemos para la siguiente década, dejar planteado una serie de situaciones, de condiciones que vamos a experimentar, que estamos experimentando, pero también un poco de análisis de perspectiva de largo plazo de lo que podría significar por lo menos la política fiscal y lo que viene por delante en los siguientes 10 a 15 años. Debemos recordar que la pandemia nos encuentra, a nosotros, bueno, por acá, nos encuentra con una situación fiscal complicada, con déficits que vienen creciendo de manera paulatina, por lo menos durante los últimos 10 años, por encima del 5%, y hay dos grandes elementos que son importantes a tomar en cuenta. La primera es que, bien sabido por el contexto, las cargas tributarias experimentadas, por lo menos en los últimos 15 años, prácticamente han sido estables, salvo algunos momentos a finales de la década anterior, donde experimentamos picos de recaudación que nos permitieron incrementar la carga un par de puntos. Pero en términos generales, salvo periodos excepcionales como el que comentaba, Costa Rica tiene una carga tributaria estable pero relativamente baja. Y me refiero aquí propiamente a lo que es el dinero que le entregamos al gobierno central, sin incluir acá las contribuciones a la seguridad social. Entonces, la carga del país es relativamente estable, se ve pesada por un factor de crecimiento en el gasto público que es producto de una interacción enorme de factores. Este planteamiento, este análisis del gasto público y su evolución a través del tiempo, lo podríamos bien trabajar desde dos ópticas. Una primera es la contable, la que generalmente domina en los medios y que nos hace ver, por ejemplo, que la planilla tuvo un crecimiento de tanto en la pasada década, que las transferencias también tuvieron un aumento considerable y digamos que esa perspectiva de lo contable nos ayudaría mucho, sobre todo en cuestiones de naturaleza fiscal cuando tenemos complicaciones fiscales de déficit, ¿verdad? Elevadas. Sin embargo, hay una segunda forma de ver esto, y es que el gasto público y su crecimiento en este mismo periodo también tiene una evolución desde lo estratégico, desde un enfoque desarrollista, podríamos conversar. Debemos recordar que el manejo de las finanzas públicas tiene dos brazos, y es un mensaje que yo he dado en diferentes foros sobre la importancia de sentarse en la silla del ministro de Hacienda y valorar esto como un primer brazo, que es aquel asunto más de índole contable financiero, donde nos interesa que los déficits fiscales estén bajo cierto control ante la posibilidad de que en algún momento algún shock, alguna circunstancia o el acumulado de situaciones pudiera generar un problema de deuda. Y no queremos tener problemas de deuda. Ningún país ve eso con buenos ojos, ni a nosotros nos interesa tener ese dolor de cabeza. Pero también debemos recordar que hay un enfoque de desarrollo y es una visión de Estado que el costarricense ha trabajado no solo por 30 o 40 años, ¿verdad? Es decir, el país en realidad ha tenido medidas que se han aplicado históricamente de manera interesante y que han marcado pauta en muchos términos. Universalización de la educación primaria en el siglo XIX. Fuimos de las primeras ciudades en incorporar energía eléctrica, ¿verdad? En su capital. Seguro social en los 40s. Fortalecimiento de los sistemas de parques nacionales y cuidado de la naturaleza en los 70s. Y podríamos comentar muchísimas medidas que a lo largo del tiempo han tenido no solamente una visión de transformación de lo social, sino que también han considerado que es el Estado quien debería estar asumiendo el rol generador y proveedor de estos servicios. Bueno, eso es un poco lo que también nos ha pasado en los últimos 15 años. Si lo vemos desde ese enfoque del desarrollo, mucho del gasto que se ha creado tiene o tuvo la buena intención de, por ejemplo, elevar el financiamiento en educación.
de fortalecer las transferencias a la lucha contra la pobreza, de crear cierto tipo de ingresos especiales para infraestructura. Pero aún así, el país ha tenido una percepción de que la creación de responsabilidades fiscales no viene de la mano necesariamente de una creación en el mismo uno a uno de su financiamiento. Y entonces este problema de la sostenibilidad fiscal se vio de repente, ¿verdad?, cuestionado por justamente una práctica que durante muchísimos años nos vino a meter en este zapato. Recuerden que más o menos, solo para ponerlo desde el plano lo legislativo, que no es el único factor que importa acá, pero solo desde el plano del legislativo, 56%, dice el Estado de la Nación, de la legislación en Costa Rica creada entre los 90 y el 2016 se aprueba como una responsabilidad para el Estado sin financiamiento correspondiente. Esto entonces hace plantear una reforma fiscal, tiene un poco de cómo está estructurado el financiamiento del presupuesto nacional ahora. Esto ha generado que la discusión del 2018 entonces fuerce al Estado a entrar en una reflexión, a un replanteamiento de cómo se gestionan las finanzas públicas, particularmente en aras de evitar un descalabro en materia de deuda y obviamente con todo lo que esto generalmente conlleva alrededor de otros sectores. En el año 2022 y después de pandemia y reforma fiscal y todo, yo creo que es interesante, eso sí, analizar cómo nos encuentra el Estado, ¿verdad? O cómo encontramos al Estado en la situación país a partir de estos últimos fenómenos. En primer lugar, tenemos una acumulación todavía de retos pendientes que posiblemente por impericia hasta el sector público, por prioridad política tal vez ubicada en rangos medios, por cualquiera que sean las razones detrás de esto, hay un conjunto de aspectos a los cuales hoy la sociedad todavía no puede decir que están plenamente solventados. Un rezago considerable en materia de infraestructura pública, calidad de la educación que todavía, digamos, lamentablemente ha sido expuesta a partir del fenómeno de la pandemia. Son tan solo algunos ejemplos de que el país tenía una serie de retos importantes todavía por cumplir. En segundo lugar, aparte de la acumulación de esos retos previos, tenemos hacia adelante, encontramos una serie adicional de situaciones vinculadas a lo que es la visión país y su desarrollo que también van a requerir de financiamiento particular. Entonces hablamos de cambio climático, hablamos de, por ejemplo, la expansión de la red de cuidado. Tan solo en Costa Rica, la ley que regula la red de cuidado para niños y niñas menores de 12 años habla de 250,000 personas que deberían estar siendo cubiertas por la red. Y esto sin contemplar lo que es el gasto directo del Ministerio de Educación Pública. Tan solo este rubro de la red de cuidado infantil podría estar requiriendo de cerca de 2.7 puntos del PIB de nuevo financiamiento para cubrir las necesidades y cumplir cabalmente con lo que la legislación ha definido. A esto le sumamos una parte también de la red de cuidado que, por ejemplo, hoy día se está gestando alrededor del término de dependencia. Bueno, y ahí hay también más de 150,000, 160,000 personas dependientes que están precisando de servicios públicos al respecto. Hablábamos de la necesidad de avanzar en materia de infraestructura digital y cerrar las brechas respectivas, particularmente en las zonas costeras y en las zonas fronterizas, ¿verdad? Y bueno, no dejemos de lado también todo lo que es el reto en materia de seguridad social en una población que envejece a un ritmo acelerado. Tan solo hace 10 años las encuestas de hogares nos hablaban de una población adulta mayor cercana al 7-8%, hoy día ya estamos por 12% o más. Entonces, hay retos que se acumulan de las cosas que no pudimos solventar en el pasado, pero también hay una serie de consideraciones que las siguientes generaciones van a tener que tomar en cuenta, pero que también tienen que trabajarse desde ahora. Y esto va a requerir plata, esto va a requerir un financiamiento fresco. Pero nos vamos a encontrar con al menos 3 consideraciones. La primera es que el espacio político
que fortalece y ayuda a la creación de espacio fiscal podría estar limitado en los siguientes años, justamente cuando ocupamos una recuperación económica más acelerada. Y por lo tanto, una discusión de reforma fiscal a la luz de haber aprobado una hacía tan solo 3 años o 2 años, podría ser complicado. Entonces, la búsqueda del espacio político para una reforma fiscal tributaria podría ser complicada. Lo segundo es que tenemos una regla fiscal que ha cambiado enormemente la institucionalidad del sector público y parece ser que la regla fiscal, que es el eje sobre el cual se sostiene el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿verdad?, podría ser también sujeto de evaluación en los próximos años. Y todo esto alrededor del proceso de ajuste en las finanzas que ha promovido el gobierno y que se dice por lo menos hasta el 2032 podría ser inevitable. Entonces, el panorama que estamos viendo aquí, no solo tal vez en Costa Rica, inclusive, sino también en muchos países de América Latina, es que justamente tenemos que jugar como ministros de Hacienda con 2 aspectos, ¿verdad? Por un lado, efectivamente, el buscar financiamiento para atender todo este conjunto de necesidades, pero al mismo tiempo decirle, ok, también tengo que sostener la situación fiscal. Ojo, y yo le pongo aquí a mano, ustedes lo pueden ver a mano izquierda, estamos hablando y estamos asumiendo que conversamos en materia de un financiamiento para funciones expansivas del sector público o del sector privado, pues, porque también como agente del desarrollo va a ser fundamental que entremos aquí. Pero no estamos hablando del financiamiento que sustituye deuda barata por deuda cara, etcétera, ¿verdad? Aquí estamos hablando propiamente de lo que son planes de desarrollo expansivos y que va a ser necesario incorporar, digamos, todo este financiamiento que les decía anteriormente para comenzar a darle solución a muchos de los retos que hemos planteado anteriormente. Ahora bien, todo esto, digamos, pareciera que en primera instancia, el mensaje de esta necesidad de crear espacio fiscal para cumplir con los mandatos de ley y la transformación respectiva de la sociedad en los siguientes años, va a encontrar, eso sí, uno de los puntos medulares de la discusión del país en la siguiente década y posiblemente en los siguientes años, diría yo, próximos, debido a las condiciones en que el próximo presidente va a encontrar para poder gestionar su plan de gobierno a la luz de los recursos vigentes. La regla fiscal aprobada en el 2018, que les decía, es el pilar sobre el cual se sostiene el acuerdo con el Fondo Monetario, ha venido a generar una transformación importante que uno lo puede valorar desde 2 ámbitos. En primer lugar, ha sido el gran instrumento para que el gasto venga en reversa y llevarlo a niveles de lo que podríamos plantear nosotros inicialmente, sostenibilidad fiscal, financiera pura y dura. ¿Ok? Lo segundo es que eso sí, la regla fiscal sí podría estar generando algunas complicaciones inclusive en la función de financiamiento del sector público general. ¿Por qué? Porque, creo que más fácil acá, por 2 razones particulares. La regla fiscal en Costa Rica es una regla de gasto. Es decir, en lo medular, esto significa que no nos interesa si las instituciones logran capturar más o menos recursos. Ni siquiera las entidades que tienen recursos propios los pueden gastar, porque al ser una regla de gasto, nosotros entonces concentramos el interés de la gestión de las finanzas públicas en que el crecimiento del mismo no sea muy elevado. Entonces, ante esta circunstancia y con la filosofía de la regla que hoy tenemos en día, ¿verdad? Y viendo un poco los números que ustedes pueden ver a continuación, lo que nos vamos a encontrar es que, por un lado, el país precisa de mayores niveles de financiamiento por todo este asunto que hemos conversado en cuanto a los retos de las siguientes 2 o 3 décadas. Pero al mismo tiempo tenemos una normativa fiscal representada en su regla que nos impide trasladar los recursos de un nuevo financiamiento al presupuesto, por ejemplo, de la República, porque si el nuevo financiamiento hace crecer el gasto por encima de la regla, el financiamiento entonces comienza a sobrar. Vamos a ponerlo en esos términos. La perspectiva del Banco Central y del Ministerio de Hacienda es que en este periodo, entre el 2021
y el 2027 vamos a tener una reducción más o menos cercana, ¿verdad? A 4 puntos del PIB solamente en materia de gasto. Y justamente esto podría crear una contraposición entre las necesidades crecientes en todas las materias que hemos analizado y justamente una acción del Estado que más bien vendría en retroceso. Hay una revisión importante que hacer. La segunda revisión que yo creo fundamental es que la regla fiscal, ¿verdad?, tiene que darle oxígeno a las finanzas públicas en la medida que éstas sean neutras y puedan promover proyectos de desarrollo específicos. Y por eso apuesto a que seguramente en los seguros 2 o 3 años vamos a tener seguramente una discusión sobre una nueva regla fiscal que pudiera cumplir con el acuerdo con el fondo eventualmente, pero que además le permita a las instituciones poder hacer uso de un mayor nivel de financiamiento. Y esto me parece que es un reto importante para todas las instituciones que hoy día justamente están buscando fondos, colocando fondos, porque el gran reto es cómo voy a incorporar esos nuevos fondos en un presupuesto que tiene un techo en materia presupuestaria. ¿Okay? No voy a trabajar por aquí, nada más deme un minuto adicional, por favor. Okay, 3 reflexiones entonces, 4 creo que son. 1, efectivamente, las necesidades no tienen, a las necesidades no les interesa la situación fiscal del país. Las necesidades van a seguir creciendo, las necesidades se van a seguir acumulando y van a seguir apareciendo en múltiples dimensiones. Lo segundo es que efectivamente debemos empezar a incorporar nuevas formas de financiamiento para el desarrollo. La tendencia general de buscar en la imposición la única forma de financiar nuestros programas públicos tiene que ser desechada y debemos dar paso a nuevos esquemas de financiamiento. Ojo, entendiendo que además el rol no solo es público, sino privado. 3, para que esto pueda ser factible, necesariamente vamos a tener que revisar la regla fiscal y darle chance, inclusive a las instituciones que hoy día tienen recursos frescos, pero no los pueden gastar porque superan el crecimiento de su presupuesto, ¿verdad? Y pensar efectivamente tal vez en una regla más de balance. Es decir, el que genera plata lo puede gastar siempre y cuando no me altere el déficit. En todo esto, además, creo que es importante dejar por lo menos en el tapete otro mensaje fundamental. Y es que además la reforma del Estado todavía tiene mucho camino por delante. Hemos estado planteando, y creo que ha sido una norma generalizada en muchos ámbitos, hablar enormemente sobre el espacio fiscal, la creación de espacio fiscal para fines puntuales y la posibilidad de elevar el nivel de financiamiento para nuestros procesos. Pero poco estamos discutiendo en materia de reformas en los sistemas de gestión financiera. ¿Cómo gastamos? ¿Con cuánta eficiencia? ¿Y a quién le está llegando la plata? Todo esto son preguntas que también deben venir acompañadas a los nuevos esquemas de financiamiento, porque al final de cuentas no es solamente generar más dinero, sino llevárselo a la gente con bienes y servicios que mejoren su calidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don José Francisco. Excelente presentación. Tiene una visión de gestión pública muy moderna y muy necesaria en estos momentos, que definitivamente caminaría hacia la eficiencia de los servicios, que es el fin último de las administraciones públicas, y al alcance de los ODS de la Agenda 2030. Muchas gracias, don José Francisco, de nuevo. A continuación, doy la palabra a María Brenes. María, estamos ansiosos de escucharte. Estoy segura de que muchas de las personas que desean conocer cómo sus organizaciones y sectores puedan aportar al desarrollo sostenible mediante el mercado de capitales están ansiosos por escucharte el día de hoy. Así que te escuchamos durante los próximos 15 minutos. Adelante, por favor. Gracias, Gretel. Muchísimas gracias al ICAP por la invitación y para mí es un gusto. Voy a compartirles la presentación. Compartir con toda la audiencia el aporte que el mercado de capitales puede brindar al desarrollo sostenible de nuestro país. Y quisiera iniciar aclarando qué es el mercado de capitales, sobre todo para aquellos que no estén tan familiarizados con este mercado.
El mercado de capitales es aquel que conecta, por un lado, a inversionistas, que son agentes económicos que tienen dinero para ser invertido en diferentes instrumentos, en diferentes proyectos, y por otro lado, a empresas que requieren de esos recursos para financiar sus proyectos. En el mercado de capitales se ofrecen diferentes instrumentos, tanto de financiamiento como de fondeo. El mercado en Costa Rica es pues el más grande en Centroamérica, el más antiguo, y es un mercado totalmente regulado y supervisado por la Superintendencia General de Valores. Dentro de los inversionistas en este mercado están, por supuesto, inversionistas físicos como nosotros, también inversionistas jurídicos y los inversionistas institucionales. ¿A qué llamamos inversionistas institucionales? Son por lo general grandes inversionistas que manejan dinero por cuenta de terceros. Por ejemplo, los fondos de pensión, que de hecho son el principal inversionista en nuestro mercado. Están también los fondos de inversión, las aseguradoras y los bancos. El monto de recursos que administran actualmente estos inversionistas es realmente importante. Solo para que se den una idea, los fondos de pensión con fondos especiales y otros tipos de inversionistas institucionales administran aproximadamente de forma anual cerca de 35.000 millones de dólares. Solo los fondos de pensiones, todos los regímenes de pensiones en Costa Rica administran aproximadamente 25.000 millones de dólares. Esto representa cerca del 40% del Producto Interno Bruto, para que se puedan dar una idea y dimensionar de la cantidad de dinero que está disponible en el mercado y que perfectamente una parte de ese dinero podría canalizarse hacia proyectos que contribuyan con el desarrollo sostenible de nuestro país. ¿Qué tiene que ver la bolsa con el mercado de capitales? La bolsa es el organizador de este mercado. Nosotros promovemos el desarrollo del mercado de capitales y el acceso a este. ¿Para qué? Para contribuir con el crecimiento económico de nuestro país. A partir del 2018, particularmente, la Bolsa de Costa Rica asumió un compromiso ante la comunidad financiera, tanto nacional como internacional, de impulsar desde el mercado de capitales diversas iniciativas para apoyar lo que es el desarrollo sostenible. ¿Y por qué hicimos esto? Bueno, resulta que a lo largo de los años el negocio de las bolsas ha venido evolucionando. Inicialmente, el objetivo principal era brindar la infraestructura necesaria para llevar a cabo de forma transparente y segura operaciones con títulos valores y maximizar las utilidades para darle un valor agregado únicamente a los accionistas. Bueno, ahora esa función ya no es suficiente, ahora se requiere no solo que el valor agregado que dan las bolsas como organizadores de los mercados de capitales vaya más allá de sus propios accionistas y se extienda al resto de sus partes interesadas o stakeholders, sino que además nos están requiriendo tener un rol mucho más activo en lo que es el desarrollo sostenible de nuestros países. Unido a esto, como ustedes saben, en el 2015 se emitió esta Agenda Global de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, que lo que busca es que los países podamos avanzar en lo que es el progreso económico, social y ambiental a través del cumplimiento de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas. El cumplimiento de esta agenda es realmente un reto que se ha intensificado aún más con la pandemia. Para poder lograrlo se requiere una inversión muy importante y no va a ser posible que los recursos los pueda asumir en su totalidad el sector público, mucho menos países que enfrentan una situación fiscal complicada, como es el caso de Costa Rica. Tampoco será suficiente que el dinero que se requiere para financiar esta agenda provenga de una única fuente. Ahí es donde tenemos que diversificar, ¿verdad? Y apoyarnos en las diferentes opciones o mecanismos de fondeo que existen, como la banca multilateral, fondos internacionales y, por supuesto, los mercados de capitales. ¿Cómo puede contribuir el mercado de capitales para avanzar en esa agenda de desarrollo sostenible? Bueno, aquí pongo algunos ejemplos de lo que estamos haciendo, no solo en Costa Rica, sino también en otros mercados de capitales en
a nivel internacional. Y un primer esfuerzo que estamos haciendo es habilitando instrumentos de financiamiento que estén alineados a los objetivos de desarrollo sostenible. Y ya voy a entrar un poco en detalle a qué me refiero con esto. También desde los mercados de capitales se están habilitando servicios y productos específicos para apoyar a las pymes. Estamos promoviendo lo que es la inversión responsable dentro de nuestros inversionistas institucionales, llamándoles la atención, creándoles conciencia de por qué es importante destinar parte de su portafolio de inversión hacia proyectos que contribuyan con el desarrollo sostenible de nuestros países. Un tema también interesante que está sucediendo en los mercados de capitales es que estamos promoviendo la igualdad de género, y esto contribuye sin duda al objetivo número 5, al ODS número 5. Estamos fortaleciendo e instando a las empresas que se financian en el mercado a divulgar y fortalecer su transparencia por medio de la publicación de reportes en materia de sostenibilidad. Es decir, a las empresas las empresas ya no solo tienen que compartir cuál es la gestión financiera que tradicionalmente vienen desempeñando, sino que ahora, además de informar sobre su gestión financiera, tienen que informar sobre su gestión no financiera, específicamente en aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. Y por supuesto que se está dando un esfuerzo muy importante en lo que es la capacitación a toda una industria bursátil y la concientización de por qué es importante alinear el mercado de capitales con el desarrollo sostenible. En lo que tiene que ver con habilitar nuevos instrumentos no tradicionales de financiamiento, los mercados de capitales han puesto a disposición del gobierno y de las empresas una nueva gama de instrumentos bursátiles conocidos como emisiones temáticas, que pueden ser bonos o pueden ser también fondos de inversión. Aquí pongo 3 ejemplos de los instrumentos más conocidos a nivel internacional, los bonos verdes, que fueron los pioneros, o por decirlo de alguna forma, el hermano mayor, puesto que surgieron hace más de ya una década. Posteriormente vinieron los bonos sociales, los bonos sostenibles, pero también existen otros bonos que posiblemente ustedes han escuchado, bonos naranja, bonos de género, bonos climáticos, bonos de transición, bonos ligados a la sostenibilidad. Todos ellos se enmarcan dentro de esta gama de emisiones temáticas. Funcionan muy parecido cada uno de ellos, son igual un instrumento de financiamiento que se deben de usar exclusivamente para financiar o refinanciar proyectos específicos que nos contribuyan con el cumplimiento de alguno de esos objetivos de desarrollo sostenible. Si estamos hablando, por ejemplo, de bonos verdes, este es un instrumento que va dirigido exclusivamente a financiar o refinanciar proyectos que contribuyan con lo que es la adaptación o mitigación del cambio climático u otras problemáticas ambientales. Si hablamos de un bono social es porque el instrumento va dirigido a financiar o refinanciar proyectos que tienen un claro beneficio en materia social, como acceso a vivienda, disminución de la pobreza, generación de empleo, acceso a servicios básicos, entre otros. Cuando hablamos de bonos sostenibles, es un instrumento que se utilizará para financiar o refinanciar proyectos que tengan al mismo tiempo beneficios ambientales y beneficios sociales. Por ejemplo, un hospital, ¿verdad?, que se construya, qué sé yo, con paneles solares o con un sistema energéticamente eficiente. Entonces ahí tiene claramente un impacto social positivo y además por ser hospital, el impacto social es muy claro. Si estamos hablando de un bono de género, por ejemplo, es porque el instrumento se va a utilizar exclusivamente para financiar un proyecto o cartera de proyectos dirigidos a ayudar a las mujeres o a las pymes lideradas por mujeres, etcétera. O sea, cada uno de ellos funciona similar, la diferencia es el tipo de proyecto que van a financiar. Son instrumentos muy transparentes. Las empresas que utilizan esta nueva gama de instrumentos de fondeo tienen que indicar claramente cuál es el impacto que genera el proyecto que se va a financiar con cada uno de ellos.
a cuál objetivo de desarrollo sostenible está ligado. Y no es suficiente que la empresa lo diga, sino que tiene que venir un tercero independiente experto en la materia a certificar que efectivamente el proyecto que se va a financiar con cada uno de estos instrumentos contribuye o ya sea al medio ambiente o a la sociedad. Entonces eso le da mucha confianza y transparencia al instrumento de cara a los inversionistas. Esta nueva gama de instrumentos no solo representa una opción más de financiamiento no tradicional que se pone a disposición del gobierno y las empresas, sino que también significa una opción adicional de inversión para los inversionistas, que no solo les va a generar un rendimiento financiero, porque son inversiones rentables, sino que a través de ellos se les da la posibilidad de contribuir indirectamente con el bienestar de la sociedad o con el cuidado del medio ambiente. En Costa Rica hemos, desde la Bolsa, habilitado una serie de facilidades para aquellas empresas que se financien por medio de este tipo de instrumentos. Tendrán acceso a asesoría gratuita, hay todo un programa de publicidad y promoción que se le facilita a la empresa para darle visibilidad tanto a nivel nacional como internacional. Hemos gestionado desde la Bolsa diversos convenios con organismos multilaterales que están también muy interesados en dinamizar el financiamiento a través de estos instrumentos no tradicionales, y también hemos establecido tarifas diferenciadas para las empresas. Otro tema que estamos trabajando, como les mencionaba, es promover lo que es la inversión responsable dentro de los grandes inversionistas, esos inversionistas institucionales que les comenté que manejan grandes cantidades de dinero. ¿Qué es la inversión responsable? Es una nueva tendencia en materia de inversión. No solo sucede acá en Costa Rica, sino que es una tendencia internacional. ¿Qué significa la inversión responsable? Bueno, significa que el inversionista ya no solo está considerando aspectos meramente financieros en su proceso de toma de decisiones de inversión, sino que además de esos factores financieros se está incorporando aspectos ambientales, sociales y de gobernanza para tomar una decisión de inversión. En Costa Rica, por ejemplo, ya tenemos fondos de pensiones, por ejemplo, el fondo de pensión de la Caja, que ya ha adoptado lo que es la inversión responsable. Y lo que nosotros buscamos desde el mercado con promover la inversión responsable es poder capacitar y dotar a los inversionistas del conocimiento y las habilidades necesarias para comprender este nuevo enfoque de sostenibilidad, para que comprendan por qué es importante la contribución de ellos como inversionistas dentro de lo que es el desarrollo sostenible del país, y que puedan también tener claro que los instrumentos que les permiten contribuir con el desarrollo sostenible son instrumentos rentables y son instrumentos seguros. Además, dentro de los esfuerzos que se está llevando a cabo en los mercados de capitales, es la habilitación de servicios y de productos para apoyar a las pymes. Y esto realmente está siendo todo un logro en los mercados de capitales, porque tradicionalmente las pymes han sido un sector excluido del financiamiento bursátil o del financiamiento del mercado de capitales. Los costos que conlleva para una empresa financiarse en el mercado de capitales por mucho tiempo no han sido viables para que una pyme pueda venir directamente a financiarse en el mercado. Entonces, esto ha sido todo un reto para los mercados de capitales, porque nos ha puesto a pensar y a ser innovadores en cómo podríamos hacer para que este sector, que es tan importante dentro de la economía, no solo de Costa Rica, sino de muchos otros países, pueda también verse beneficiado de los recursos que tiene disponible el mercado de capitales. Y bueno, esto lo hacemos porque es muy difícil hablar de desarrollo sostenible si nosotros dejamos al sector de pymes por fuera, ¿verdad? Entonces, esta fue la razón por la cual nos hemos dado la tarea de innovar, de investigar de qué forma podríamos apoyar a las pymes, y en ese sentido hemos puesto a disposición dos servicios. Un primer
producto o servicio es la creación o la habilitación de los fondos de capital de riesgo. Este es un producto que se habilitó a finales del año pasado en nuestro país y le da la posibilidad por primera vez a las pymes de venir al mercado de capitales y poder fondearse de los recursos que están disponibles. Los fondos de capital de riesgo se han creado exclusivamente para financiar a este tipo de empresas, ¿verdad? O empresas que la normativa en Costa Rica lo establece de la siguiente manera: pueden financiar empresas que se encuentren en diferentes etapas de desarrollo, siempre y cuando sean empresas que tengan un potencial de crecimiento, y la normativa en nuestro país exige que dentro de las empresas que va a financiar ese fondo, al menos una tiene que ser una pyme, ¿verdad? También otro mecanismo que se ha puesto a disposición en el mercado para apoyar a las pymes es la posibilidad de que se puedan descontar facturas en bolsa. Esto es algo también muy nuevo. Hace aproximadamente 2 meses fue que se aprobó una ley aquí en Costa Rica que habilita la posibilidad de que el descuento de facturas se pueda llevar a cabo en el mercado de capitales. Y fue una ley que planteó que la factura electrónica sea considerada como un título valor, ¿verdad? Entonces ahora las pymes ya no solo van a poder tener la posibilidad de descontar sus facturas en los mecanismos o con las entidades tradicionales, que usualmente son bancos, sino que ahora hay una posibilidad de también hacerlo en el mercado de capitales. Y eso lo que va a significar para las pymes es la oportunidad de poder disponer de su dinero, del dinero de sus facturas de una forma más oportuna e inclusive a un menor costo del que usualmente han estado acostumbrados. Entonces eso, digamos, que también es una muy buena noticia para este sector y es una forma en la que el mercado de capitales pues está haciendo un esfuerzo para apoyar a las pymes. Estimada María, tenemos 2 minutos de sobretiempo. Tal vez si nos ayuda, por favor, Okay. para finalizar en Vamos a un terminar. minuto más. Muchas gracias. Otro cuarto esfuerzo que hemos hecho es promover la igualdad de género, ¿verdad? También incentivando a las empresas del sector bursátil a crear instrumentos de fondeo y de financiamiento que vaya dirigido a ayudar a las mujeres en nuestro país. Un quinto esfuerzo es instando, como les decía, a las empresas a ser más transparentes en el mercado, revelando lo que son aspectos también no financieros, ambientales, sociales y de gobernanza. La creación de alianzas es muy importante porque esto nos ha permitido capacitar a toda una industria que estaba totalmente ajena de lo que era propiamente el desarrollo sostenible del país. Y los esfuerzos, ¿verdad?, que cada participante del mercado haga en este sentido, el aporte que cada uno de los participantes lleve a cabo para apoyar el desarrollo sostenible, nosotros lo premiamos desde la bolsa a través de los DNV Sustainability Awards. Y bueno, más recientemente logramos también el impulso de una ley que posiblemente muchos de ustedes ya la han escuchado. Es una ley que busca potenciar el financiamiento y la inversión del desarrollo sostenible precisamente mediante el uso de emisiones temáticas, que fueron las que les expliqué ahí. Y algo muy importante que se logró con esta ley es un incentivo para las empresas, un crédito fiscal para todas aquellas empresas que utilicen este mecanismo de financiamiento. Y ya para terminar, es importante pues aclarar que los mercados de capitales juegan un papel crucial para facilitar los recursos requeridos para avanzar en esa agenda de desarrollo sostenible, que el Estado no es capaz de financiarlo todo. Es importante que aprovechemos parte de los recursos que tienen las operadoras de pensiones, los fondos de inversión para financiar el desarrollo sostenible de Costa Rica y evitar lo que está sucediendo actualmente, que ante la falta de proyectos y opciones de inversión, mucho de ese dinero que manejan los inversionistas institucionales, específicamente los fondos de inversión, se está yendo a otros países, ¿verdad? Y eso sería de mi parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Amplia y clara explicación. Y perdón por extenderme, me emocioné con el tema.
podríamos tener aquí a María hablándonos de la participación y de las oportunidades del mercado de capitales definitivamente por mucho rato más. Lamentablemente estos espacios ahora virtuales nos ponen un límite de tiempo que tenemos que respetar de alguna manera, pero bueno, ya habrá preguntas y respuestas por parte de María que estoy segura que permitirán además que ella profundice en algunos temas. Muchas gracias, María. Y finalmente, nuestra última ponencia está a cargo de don Marvin Rodríguez. Don Marvin, cuéntenos por favor, es otra de las ponencias que estábamos esperando porque precisamente nos lleva a conocer ese primer esfuerzo realizado por el Banco Popular, pero además es el primer a nivel nacional bono verde en ejecutarse. Entonces, adelante, por favor, 15 minutos para presentarnos esa gran experiencia y las lecciones aprendidas a partir de la misma. Muchas gracias, Gretel, y muchísimas gracias a ICAP y a Bolsa Nacional de Valores por la invitación, y es un gusto estar con ustedes. Voy a compartir la pantalla, ustedes me dicen si la ven. Ahí la están viendo. Ya va a empezar. Ya la vemos. Bien, excelente. Bien, primero decir el Banco Popular es hacer una pequeña introducción de lo que es el banco que represento, el conglomerado popular, conglomerado financiero del Banco Popular y de desarrollo comunal. Es una entidad financiera, es un conglomerado que tiene 52 años de existir, nace el 11 de julio de 1969 y es creado con un propósito específico, es crear bienestar a la población costarricense. Y dentro de ese proceso, pues nuestro banco ha venido teniendo una participación sumamente importante y hoy somos uno de los conglomerados más grandes e importantes de nuestro país y lo decimos con orgullo, donde tenemos el Banco Popular y Desarrollo Comunal y tenemos 4 sociedades anónimas que es Popular Pensiones, que es una operadora de fondos de pensión, la más importante del país en tamaño, más grande. Tenemos Popular Valores, tenemos Sociedad de Fondos de Inversión, Popular Sociedad de Fondos de Inversión y tenemos Popular Seguros, Correduría de Seguros. Entonces, es un conglomerado que nace propiedad de todos los trabajadores del país, lo cual es muy importante, debe ser único a nivel del mundo y además somos un banco público no estatal porque nuestros dueños son todos los trabajadores del país y aunque el gobierno tiene 3 representantes en nuestra junta directiva, no hay un aporte, pero sí es un aporte de control. Entonces, bueno, dicho esto del banco que no podía dejarlo pasar, ustedes me dicen si pasó la presentación. ¿Sí la tienen? Pasa. Sí. Bien, entonces, sí, bueno, ¿qué somos dentro de esto? El Banco Popular, como es propiedad de todos los trabajadores del país, es representado por una asamblea de trabajadores que es representada por todos los sectores sociales de nuestro país y entonces tenemos al sector comunal, sector solidarista, sector cooperativo, sector sindical, sector artesanal, sector de profesionales. Tenemos 11 sectores que son los que nos dan la pauta a la junta directiva dentro de esto. Entonces, esa pauta lo que nos lleva a decir es, señores, ustedes tienen el compromiso y la obligación de gestionar el banco sobre lo que llamamos la triple línea de base, donde es lo económico, donde es lo social y donde es lo ambiental. Así es que esto viene como una pauta, viene como un ejercicio, así es que el tema social y el tema ambiental para el Banco Popular es parte de nuestros genes. Así es que con esta ley que nos crea, con las pautas de la Asamblea de Trabajadores, con la adhesión del banco al Pacto Global de Naciones Unidas y asimismo con los objetivos del desarrollo sostenible y la norma ISO 26000. Bueno, entonces esa sostenibilidad que decimos viene permanentemente dentro de nuestra acción permanente es algo ya que está integrado dentro de nuestra razón de ser. De esta forma, a través de la triple línea de base, tenemos ese equilibrio entre la dimensión social, ambiental y económica. Contribuimos al desarrollo del país en una forma muy importante y alineado totalmente con los objetivos del desarrollo sostenible. Y eso entonces nos lleva a incursionar en lo que son los bonos verdes como una gran oportunidad de seguir construyendo bienestar para nuestros trabajadores, para nuestros dueños y para la sociedad en general. Y de ahí entonces entramos a
establecer muy acuerpados con la Bolsa Nacional de Valores un producto novedoso, nuevo en el país, donde queríamos tomar esa batuta de responsabilidad y de liderazgo y generamos este bono verde, que es un instrumento que capta recursos del mercado para llevarlo hacia dedicarlos hacia lo que son proyectos que contribuyan a la mitigación, a la resiliencia, adaptación al clima, a la energía renovable, el transporte limpio, la construcción sostenible, el tratamiento de aguas, entre otros. Entonces, así creamos y pusimos en el mercado una emisión de 50.000 millones de colones, primera institución financiera en poner un bono verde en nuestro país. Hicimos una emisión de 50.000 millones, en ese momento equivalentes a 80 millones de dólares. Lo hicimos a un plazo de 5 años, muy atractivo para las operadoras de pensiones, para las instituciones, un momento donde había liquidez y había una oportunidad de diversificar esos portafolios, y lo pusimos a una tasa TRI a 6 meses más 300 puntos, y de los 50.000 millones en una acción inmediata, prácticamente colocamos el 50% de la emisión, lo cual fue bastante exitoso y cumplió con lo que estábamos planteando como parte de los objetivos que se tenían. Ahora, estos recursos, ¿hacia dónde iban? Y entonces teníamos que canalizarlos hacia, y tomamos 5 objetivos de los 17 que se plantean en el desarrollo sostenible, y los llevamos a salud y bienestar, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, acción por el clima y vida de ecosistemas terrestres. Me dices cómo ando de tiempo porque no veo el reloj. Vamos bien, adelante. Ok, Todavía perfecto. tiene casi 10 minutos. Excelente, excelente. Vamos bien entonces. Ahora, dentro de esta misión era muy importante seguir los principios que se establecen como pilar de los Green Bonds Principles en cuanto a los emisores, y de ahí entonces el primer paso, el uso de los recursos provenientes de la emisión, el proceso de evaluación y selección de los proyectos que iban a tener estos recursos, la administración de los recursos, una gran responsabilidad, y los reportes periódicos como parte de esa responsabilidad, esa debida diligencia y esa rendición de cuentas. Entonces, con el uso de los fondos, claramente definimos cuáles, y definimos entrar a lo que es de eficiencia energética, infraestructura sostenible para agua limpia y potable, tratamiento de aguas residuales y las energías renovables, y ahí fue donde canalizamos los recursos provenientes de estos 25.000 millones de colones captados en el mercado. El segundo paso es el proceso de evaluación y selección de proyectos, y para ello pues teníamos toda nuestra fuerza de análisis determinando cuáles eran los proyectos que cumplieran obviamente con todos los factores de recuperación, garantía, balance, etcétera, y pudiéramos garantizar la recuperación de estos créditos. Nuestras áreas de banca empresarial y corporativa, revisando los análisis en una forma muy exhaustiva, en una labor de equipo, y después pues definiendo bajo los criterios técnicos y cualitativos alineados a los objetivos del desarrollo sostenible, cuáles eran los proyectos que cumplían para poder tener un correcto alineamiento entre los recursos, los proyectos y las recuperaciones que estábamos gestionando. Bien, entonces, dentro de lo que es la administración de los recursos, el Banco Popular ya tenía conformada una cartera, y el compromiso entonces es tomar esos recursos y alinearlos con proyectos que ya teníamos. Y el compromiso también de que si algún proyecto de estos iba a ser pagado en forma anticipada, lo íbamos a sustituir inmediatamente, y si no fuera así, pues íbamos a tener los recursos administrados bajo los mejores principios de inversión que regulan nuestra gestión, y mientras colocábamos estos recursos. Tengo que decirles que tenemos una cantidad importante de proyectos que van a ser, que tienen estas condiciones. A nivel de reportes, que el cuarto paso es, el banco presenta cada año un reporte sobre la asignación de los recursos procedentes de esta emisión como un mecanismo de rendición de cuentas permanente que garantice a los inversionistas que estamos cumpliendo con los objetivos planteados. Y además, claramente, pues tenemos las auditorías correspondientes, ¿verdad? Tanto para la selección de los proyectos como para la gestión que venimos realizando año con año.
Ahora, ¿cuáles son los beneficios para los inversionistas? Porque tomas una decisión, pones en el mercado una emisión y dices, bueno, ¿y qué es importante para el inversionista? ¿Por qué van a querer invertir estos recursos en esta forma? Y bueno, una mayor oferta de recursos disponibles, claramente los institucionales, operadoras de pensiones, fondos de inversión, todos estos pues requieren papel donde invertir y esta era una gran oportunidad para hacer una diversificación. Y entonces hacen la colocación, hacen una diversificación correcta de sus carteras de inversión, ampliamos las duraciones de esos portafolios porque son a 5 años y en ese momento no teníamos instrumentos con esas características y tasas de interés. Además de generar ganancias, producto de las inversiones, el contribuir con la protección del medio ambiente como parte de esa responsabilidad social que todos tenemos y que desde luego los institucionales lo tienen y las operadoras de pensiones. Además de un fortalecimiento de la estrategia de sostenibilidad e imagen institucional y del país, en el tanto tenemos inversionistas responsables que buscan este tipo de inversiones y bueno, y apoyar los diferentes proyectos verdes innovadores que están en el mercado y contribuir en una forma importante ante esta situación y adaptación al cambio climático. En este tema de beneficios también, canalización de recursos del sector privado hacia proyectos innovadores con mitigación y adaptación al cambio climático, el apoyo en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Costa Rica a raíz del Acuerdo de París y a la Agenda 2030, el fortalecimiento de la imagen del país, el concientizar al sistema financiero sobre la importancia de las finanzas sostenibles, o sea, perfectamente pudimos detenernos en este proceso y dijimos, vamos adelante, vamos a ser los primeros, vamos a dar un ejemplo y hacer partícipes a otras entidades a utilizar estos mecanismos de financiamiento y que vean que este mecanismo es absolutamente correcto y factible. Entonces, dentro de nuestras consideraciones finales, los bonos verdes surgen como una solución para financiar proyectos en beneficio del medio ambiente y promover este tipo de instrumentos. Brindar una mejora en la diversificación a los inversionistas, capturando nuevas oportunidades de negocio. Y aprovechar la creciente demanda en el desarrollo sostenible y así como la atracción de capital de largo plazo. Los bonos sostenibles verdes, los bonos sociales verdes y sostenibles son una alternativa de financiamiento que incorporan la sostenibilidad dentro de su estrategia corporativa y estas acciones ambientales, en nuestro caso, son parte de una serie de medidas que hemos venido tomando, dentro de los cuales hacemos una distribución de riqueza producto de que tomamos de las utilidades del banco, del conglomerado, el 20% anual es dirigido hacia fondos especiales para potenciar bancarización y hacia lo que son la micro, pequeña y mediana empresa para ayudarla a potenciar, ya sea con avales, con crédito o con capital de apoyo no reembolsable. Eso entonces es parte de nuestra responsabilidad social dentro de este proceso y con eso pues contarles un poquito, esa fue la experiencia, la motivación que tuvimos y el gran deseo de participar y definir como lo definieron los legisladores hace 52 años, que somos un banco que tiene el compromiso y la responsabilidad de ser diferente para crear bienestar para todos los costarricenses. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted y muchas felicidades, don Marvin. Qué gran experiencia. Estoy segura definitivamente de que muchas organizaciones van a seguir o van a pretender seguir los pasos. Y bueno, hemos venido viendo cómo se ha dinamizado este mercado, posiblemente siguiendo los pasos del Banco Popular como pionero de este tipo de inversiones de impacto por parte de la banca. Y es que se requiere definitivamente esa participación del sistema financiero, del sistema bancario, para poder acortar y disminuir la brecha de financiamiento existente que hay para el alcance de los ODS. Así que muchas gracias y muchísimas felicidades de nuevo, don Marvin. Muchas gracias, con mucho gusto. Bueno, una vez hemos finalizado con esta fase del webinar, donde los facilitadores nos han llenado de conocimiento a partir también de experiencias sobre las finanzas sostenibles, vamos a dar inicio a la sección de preguntas y respuestas, para lo cual hemos seleccionado 5 preguntas entre las planteadas por el público y también algunas de esta moderación,
las que va hoy a dirigir hacia algunos de los panelistas según sea el tema. Para ello, les pido a los panelistas, por favor, que en sus respuestas se tomen un periodo de 2 minutos máximo a fin de que podamos culminar el evento con un margen de error pequeño en cuanto al tiempo establecido. La primera consulta es dirigida a don José Francisco Pacheco. La misma indica: ¿qué herramientas se pueden implementar para el control de gastos de la regla fiscal y qué tan eficientes son los actuales procesos en dicha materia? En el caso del participante que expone esta consulta es de Guatemala e indica que en su país se apoyan con la Contraloría de Cuentas. Por favor, don José Francisco, en 2 minutos bríndanos la respuesta. Y muchísimas gracias, más bien, por la consulta. Creo que vamos a hacer habría que hacer como una distinción, digamos, importante en cuanto a lo que es propiamente el manejo de lo fiscal en cuanto a dos intereses. Por un lado, a nosotros nos interesa que la plata que percibe el gobierno sea bien utilizada desde los planteamientos de transparencia y ética. Eso, digamos, me parece que es un rol que las Contralorías, los tribunales de cuentas generalmente tienen en sus manos. Pero si lo queremos ver desde el enfoque de desarrollista, las finanzas públicas que comentábamos anteriormente, ahí yo creo que debemos prestar más atención a estos mecanismos que promueven ese vínculo entre la plata que tenemos y el resultado final. En algunos países, por ejemplo, el tema de presupuestación por resultados ha venido, digamos, cobrando vigencia. Ya no se trata simplemente de aquellos vamos a ver, soportes técnicos y teóricos de hace muchos años en donde yo le asignaba recursos a alguien por lo que tenía. Entonces, si tenía 20 trabajadores, le asignaba plata, y si tenía 50, le asignaba más. Ese enfoque debería ir pasando de moda, ¿verdad? Y deberíamos concentrar más el énfasis de la presupuestación hacia lo que nos prometen las instituciones que debería hacer con los bienes y servicios. Es decir, el enfoque de presupuestación por resultados permite movernos de un enfoque por insumos, ¿verdad? Y ahí tengo 2 carros, 3 personas, etcétera, etcétera, a un enfoque donde las instituciones dicen públicamente: yo voy a distribuir 500,000 becas el próximo año, de las cuales 300,000 van a ser en zonas rurales y 200,000 en zonas urbanas. Y con esa promesa yo le pido a usted plata. Y el próximo año yo lo evalúo a usted, que me prometió entregar 500,000 becas, y decir si efectivamente lo está logrando o no. Si lo está logrando, enhorabuena, podemos expandir el proyecto. Si no, comencemos a evaluar cuáles son las razones por las cuales no está ejecutando. Pero creo que es un primer paso que podríamos ya comenzar a saborear con más detenimiento en la región, sobre todo por esto, como les decía, porque el énfasis se pone en el efecto en la población directamente, sin descuidar necesariamente los elementos de naturaleza ética y transparencia. Perfecto, muchísimas gracias, don José Francisco. La siguiente pregunta la dirigen a doña María Brenes y indican lo siguiente: el mercado de capitales dinamiza la economía, pero ¿cuál es el sector más atractivo? Pues el fondeo del mercado de capitales no está limitado a un sector exclusivo, ¿verdad? Sino que podemos financiar proyectos en los diferentes sectores. Ahora, ¿cuál es un sector que actualmente está siendo atractivo para los inversionistas institucionales, específicamente las operadoras de pensiones, porque así nos lo han manifestado? Tiene que ver con el sector de infraestructura. Actualmente estos grandes inversionistas están muy interesados en poder invertir en proyectos de infraestructura en nuestro país. Entonces creo que hay una oportunidad que podríamos de aprovechar para hacer uso de estos recursos por parte de las operadoras de pensiones. Excelente, muy claro. Gracias, María. Una tercera consulta es la siguiente. Según estimaciones del BID, las entidades financieras pueden apoyar en la generación de 1.5 billones de dólares necesarios para transformar la economía mundial hacia una verde. ¿Cómo las alianzas público-privadas pueden constituir los vehículos para que las entidades financieras tomen ese liderazgo requerido en esta materia desde la visión del banco? Don
Javier, adelante, por Muchas favor. gracias, Gretel. Pues creo que la respuesta la tocó José Francisco durante su presentación, en el sentido, más allá del desarrollo sostenible, los países de América Latina están enfrentando unos retos fiscales que limitan mucho la capacidad de inversión pública en el corto y medio plazo. Entonces, realmente va a haber que apalancar recursos a través de asociaciones público-privadas, de reciclaje de activos, en definitiva, de iniciativas que permitan superar ese paradigma tradicional de que la inversión pública solamente tenía que venir de los recursos presupuestarios. El caso de Costa Rica yo creo que es paradigmático. Nosotros desde el banco estamos intentando, en el caso de Costa Rica, digo, fortalecer, por ejemplo, el Consejo Nacional de Concesiones, fortalecer todo lo que son esas capacidades, porque sí sabemos que se viene un escenario en el cual va a haber límites de gasto, no solo en las partidas de gasto corrientes, sino en las partidas de gasto de capital, y en ese sentido, a la hora de poder fortalecer lo que es asociaciones público-privadas, en la estructuración financiera de las mismas se pueden generar instrumentos y vehículos, como por ejemplo con la bolsa, con mercados de capitales, con los propios fondos, lo que comentaba María, ¿no? Fondos de pensiones. O sea, cuando analizamos, por ejemplo, la cantidad de recursos que hay en el caso de Costa Rica, por ejemplo, en fondos de pensiones que se podrían movilizar a la hora de capitalizar asociaciones público-privadas, y creo que María lo decía en su respuesta, el apetito que hay para infraestructura, es necesario que tengamos esas asociaciones público-privadas, primero, para superar ese déficit que va a haber de inversión que va a ser real por los límites de gasto que vamos a tener, pero necesitamos tener un buen esquema de estructuración financiera de esas asociaciones público-privadas. Así es. Muy claro, don Javier, muchísimas gracias. La cuarta consulta es dirigida a don Marvin Rodríguez y es cómo el Banco Popular beneficiaría a su cartera de clientes, tomando en cuenta que es un banco de y para los trabajadores, principalmente a las pymes y a los grupos vulnerables a partir de la generación de bonos de impacto. Adelante, Sí. don Marvin. Claro, gracias por la pregunta. Nosotros venimos en una estrategia de construcción sobre el impacto en la micro, pequeña y mediana empresa. Y de ahí hemos construido que de las utilidades del banco, el 15% va hacia fondos especiales y el 5% va hacia lo que son la micro, pequeña y mediana empresa bajo una estructura de avales para las que no tienen la garantía, créditos en muy buenas condiciones para el desarrollo de ellas y además capital no reembolsable para estudios técnicos y demás. En la medida en que nosotros tengamos este énfasis y tengamos ese conocimiento, podemos generar la captación de los recursos del banco para proyectos específicos que logren potenciar todos estos factores de la producción, generar utilidades y contribuir en una mayor forma con estos fondos que están fuera de regulación, porque si fueran dentro de regulación no lo podríamos hacer. Entonces el banco tiene que construir una solidez financiera basado en todos los instrumentos de captación de recursos y cómo potenciar las utilidades para así llevarlo a todos estos sectores. Nuestra razón de ser es esa, el tema social y cómo dentro de nuestras carteras tenemos gente generadora porque son asalariados o que son empresarios que tienen su propia generación de recursos. Pero sí es, en la medida en que nos fortalezcamos como banco y en todas estas aportes hacia los gremios, sectores sociales, podemos llevar recursos a estos otros sectores, digamos, más vulnerables y que requieren una ayuda mayor. Excelente. Muchísimas gracias, don Marvin. Con gusto. Y ha sido difícil la selección de consultas, pero me parece que hay una aquí bastante interesante y es, en su presentación, María nos habló del apoyo a las pymes que está trabajando la bolsa. Pero ¿cómo deben prepararse las pymes para aprovechar las oportunidades de negocios que permite el mercado de capitales, tomando en cuenta que más del 90% del plantel empresarial regional, no solo costarricense, sino que se da a escala regional, son pequeñas empresas? ¿Cuál es ese proceso para preparación de ellas y que de esta manera puedan aprovechar esas oportunidades de negocios que el mercado de capitales les brinda?
Tal como les mencioné, lo que hemos habilitado es que puedan venir al mercado a través de un vehículo de propósito especial como un fondo de inversión. En este caso, pues las pymes no solo recibirían financiamiento a través de este fondo, sino que el fondo también les daría acompañamiento en lo que es su gestión o preparación, ¿verdad? Profesional empresarial. ¿Qué es lo que se requiere o requieren las pymes, ¿verdad? Para que puedan venir a nuestro mercado. Es muy importante trabajar el tema de gobierno corporativo, que al menos las pymes vayan poco a poco incorporando buenas prácticas de gobierno corporativo dentro de su gestión, porque este es uno de los requisitos que se exigen o que deben de cumplir todas las empresas que ingresan al mercado, ¿verdad? Entonces, en principio, sería esto, pero y estar anuentes, pues, a dejarse acompañar por un vehículo de propósito especial como los fondos de inversión, a estar anuentes, a tener la participación de un ente externo o de una persona externa dentro de su junta directiva, por ejemplo, que represente a los inversionistas, a estar anuentes, a brindar un poco de información pública al mercado, porque como le digo, estos son requisitos que se exigen para entrar al mercado de capitales. Tener información financiera disponible también, esto es otro de los requisitos en los que las pymes deberían de ir trabajando poco a poco, pero como le digo, no están solas en el proceso, para eso está pues los diferentes actores del mercado de capitales, el fondo de capital de riesgo que las apoya con esto, la bolsa que les brinda asesoría gratuita también. Todas aquellas pymes que se puedan financiar a través de los fondos de capital de riesgo pueden contar con avales por parte del sistema Banca para el Desarrollo. Este sistema Banca para el Desarrollo ha creado un fondo conocido como FONADE, ¿verdad? Que puede apoyar a las pymes en este financiamiento, ya sea brindándoles avales o bien jugando el rol de inversionistas. Entonces, esto es algo muy bueno, ¿verdad? Que se logró en nuestro país y que está a disposición de este tipo de empresas. Muchas gracias, María. Para que las personas que están aquí escuchándonos el día de hoy, que tienen deseo de emprender en este mercado, tomen nota y puedan incursionar en él. Tenemos muchas más preguntas, pero tenemos que cerrar por temas de tiempo. Yo entonces quisiera agradecer a todos los participantes que se vieron motivados a plantear consultas el día de hoy. Por razones de tiempo, definitivamente no podemos brindar respuestas a cada una de esas consultas. Sin embargo, aprovecho este momento antes de que sean las 7:45, que es nuestra hora de cierre, para anunciarles el espacio. Durante los primeros meses del próximo año estaremos realizando más eventos como este. Estamos pensando en un segundo webinar en esta temática de finanzas sostenibles y de desarrollo sostenible. Pero además de dicho evento, también, como les introducía hoy el señor Osvaldo de la Guardia, estamos trabajando junto con la Bolsa Nacional de Valores en desarrollar un programa ejecutivo en finanzas sostenibles en una modalidad virtual que sea innovador, que cuente con facilitadores especialistas de talla internacional en esta materia, y los instamos a que sigan entonces nuestras redes sociales del ICAP, de la Bolsa Nacional de Valores, porque en su momento vamos a estar brindando más información sobre este programa y también sobre los próximos webinars y eventos que estaremos realizando de manera virtual sobre desarrollo sostenible y finanzas sostenibles. De esta manera cerramos esta actividad. De mi parte me siento sumamente satisfecha por haber moderado un evento de tan alto nivel. No solo me refiero a sus ponentes, sino también al público con que contamos el día de hoy. Que nos han generado, además, como les digo, muchas preguntas muy interesantes y han tenido una participación muy activa también en redes sociales y en el chat de este evento. Muchas gracias a todos. Les deseo una excelente noche y un gran descanso después de una jornada tan productiva. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.